Hola, bienvenidos a un programa de Entre Tejas TV. Les comparto esta obra de arte que tengo a mis espaldas. Es un trabajo del artista visual chiapaneco Luis Aguilar Castañeda. Y con él hemos platicado esta nueva modalidad con la que vamos a trabajar en los programas subsecuentes. Es decir, presentar la obra de los creadores chiapanecos por medio de este trabajo de difusión. Yo creo que es muy importante dar a conocer lo que producen nuestros artistas chiapanecos. Sin duda que ha hecho falta hacerles la gran promoción que se necesita a nivel nacional e internacional. Ellos batallan mucho realmente con esta necesidad que hay de mostrar su trabajo, de ponerlo en valor a través de un mercado del arte que se vaya robusteciendo y que ellos estén presentes, por supuesto, en esos grandes corredores del mercado de arte que hay en el país y a nivel internacional. Lamentaríamos mucho que nuestras generaciones fueran omisas a la gran creatividad de algunos artistas visuales de gran calidad que no pudimos dar a conocer, que se quedaron en unas galerías pequeñas, cuya obra se quedó en su propio estudio de trabajo, que fue conocida y admirada esta obra suya por unos cuantos amigos, por unos cuantos privilegiados que tuvieron la oportunidad de conocerla. Es por eso que iniciamos esta etapa. Mis parabienes, mi felicitación para ellos, mi respeto a su labor, y de alguna manera procuramos desde Entre Tejas TV darles esta posibilidad de mostrarlos y de difundir su gran obra creativa. Pues bien, en esta ocasión vamos a tener oportunidad de charlar con la maestra Rita Cifuentes González sobre un tema que es apasionante sin duda para los chiapanecos, el tema de las fiestas en Chiapa de Corzo a fines de enero o durante la última semana de enero en honor a San Sebastián, pero en que aparecen esos personajes tan representativos de nuestra cultura local, los parachicos. Para mí fue sorprendente recibir un artículo de la maestra Rita Cifuentes González para la revista Entre Tejas que publicamos en el número 5, porque no tenía ni la más remota idea de lo que significaba en términos religiosos, en términos antropológicos, en términos de un ritual sumamente sofisticado, cada uno de los pasos, de los bailables, de los desfiles que inundan de colorido los parachicos en Chiapa de Corzo. Así que este es el tema que vamos a abordar en esta ocasión. La maestra Rita del Carmen Cifuentes González es licenciada en Danza Folclórica por la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila y, como muy orgullosamente lo dice, es ejecutante profesional. Sus ejes de acción abordan la creación, la escena, la investigación, la docencia, la pedagogía, la gestión y la promoción de la danza. Entre algunos de los proyectos que ha impulsado se encuentran la creación de la licenciatura en danza y el diplomado en investigación de la danza mexicana en la Universidad Autónoma de Chiapas. Es propietaria de la Escuela Danza Estudio Tuxtla y en el ámbito académico y artístico ha generado trabajos de investigación sobre el desarrollo de una teoría método de entrenamiento y creación para la danza folclórica escénica mexicana. Entre sus publicaciones se encuentran Danzas Comunitarias Zoques y La Danza Tradicional del Parachico, su transitar en los espacios tempoespaciales, en las revistas Artificios y Entre Tejas respectivamente. Ha sido becaria del FONCA 2018 en la categoría de creadores escénicos, becaria del PACMIC en 2010 con audiovisuales de didáctica de la danza y becaria del FOESCA Chiapas 2000 en creación, visión o realidad
a partir del relato de Cayum Max. Dentro de su obra reciente se encuentran Detrás de la Máscara, noviembre de 2019, Solos, de danza folclórica y tradicional, Canadá, 2018, Shanviletik, septiembre de 2018, Danzonki d'Azteca, 2018, Cuando el sonido se escuche, abril 2017, Borges y Paraguay, abril 2016, ha obtenido los siguientes reconocimientos: Talento Universitario, UNACH 2018, Moneda Distintiva Cónsul General, México-Canadá 2018. Su interpretación y obra artística ha destacado a nivel nacional e internacional como versátil, fuerte y pasional. Es un honor tenerte aquí con nosotros en Entre Tejas TV. Bienvenida, maestra Rita del Carmen Cifuentes González. Hola, pues qué gusto, maestra Rita. Bienvenida a Entre Tejas TV. Gracias por compartirnos esta información que tienes, esta formación que tienes en cuanto a danza. Me han surgido algunas dudas y quisiera preguntarte para compartir con nuestros televidentes este tema. ¿Cuándo descubriste la maravilla que es el bailable, la fiesta de los parachicos, y que dio pauta a que empezaras a hacer este trabajo de investigación? Bueno, antes que nada, hola, Luis Armando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la revista Entre Tejas, y bueno, tiene muchísimo, y todo surgió porque yo retorné del Distrito Federal a Chiapas, y entonces, pues, quería acercarme, de acuerdo a mi formación, quería acercarme a una danza, y lo más cercano que tenía por mis tiempos, siendo mamá muy joven, por mis tiempos, lo más cercano era Chiapa de Corzo. Entonces también era, pues, facilidades de tiempo, facilidades de información, y bueno, lo grande que se manifestaba y que todo el mundo se volcaba hacia esa manifestación en enero, ¿no? Entonces todo el mundo lo mencionaba y pues obviamente la curiosidad, pues ahí me tuvo, ¿no? Pendiente. Eso. Claro, es obvio que por tu formación dancística, pues reconocías los pasos, los movimientos, eh, todo eso, ¿no? Que más adelante nos vas a hablar de ello técnicamente, por supuesto, pero sí quería hacer un poquito este preámbulo para hacer la atmósfera, porque en verdad que es un tema que nos gusta a los chiapanecos, quienes tenemos oportunidad de ir a Chiapa de Corzo durante las festividades a fines de enero, pues vamos a disfrutar, ¿verdad? A nivel nacional ya se habla de esto, se reconoce como uno de los íconos importantes de Chiapas en términos turísticos y de atractivo de turismo cultural. Y bueno, también es ya considerado por la ONU patrimonio intangible de la humanidad, que esto es algo para estar muy orgullosos, y por eso queríamos compartir en Entre Tejas este tema. Pues qué bueno, si quieres procedemos a la presentación que tan amablemente has hecho para Entre Tejas. Gracias. Pues adelante, vemos tu presentación. Pues bueno, la danza tradicional del parachico, su transitar en los espacios tempoespaciales, y de acuerdo es la primera parte que tenemos para la revista Entre Tejas. En este sentido, ¿por qué el transitar en los espacios tempoespaciales? Bueno, el transitar en los espacios tempoespaciales significa un recorrido, significa el estar, pero ¿cómo en un tempo espacial? Pues no solo es el tempo, no solo es el tiempo actual del tránsito cotidiano que vemos día a día en la fiesta de Chiapa de Corzo, sino también el tiempo y el espacio que se nos hace completamente asincrónico, que vivimos cuando estamos detrás de la máscara, detrás de todo, de toda la indumentaria,
y que vamos haciendo precisamente el tránsito por todas estas calles, por todos estos espacios sagrados, cerrados y abiertos, y entonces ese transitar es muy importante reconocer, ser consciente de ese transitar. Es la conciencia del estar en una danza. Quiero comentar que para la cuestión del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como es la danza y todos los elementos que la componen, la danza tradicional de parachico y los parachicos, pues una de las cuestiones más importantes que a mí me llamó la atención, no en su inicio, sino ya después conforme iba yo avanzando en investigación, en acercamiento, desde 1996 hasta la fecha, es precisamente lo inmaterial. ¿Y a qué se compone eso? Pues al movimiento mismo, a la danza, al hacedor, al parachico, a la chiapaneca, al que va caminando detrás, ¿no? Es a ese ente que genera el movimiento y que lo hace precisamente palpable dentro de lo impalpable. Si me puedes dar la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a la danza y voy a hacer un poquito esquemática. Vamos a tener una parte que es a lo que la gente se refiere en el imaginario y a lo que sobrevive y a lo que vemos cotidianamente. En este caso voy a ir señalando, de acuerdo a los incisos, todo lo que se retoma de lo prehispánico, de lo ritual, y lo voy a hacer obvio con lo que tenemos en lo popular. En este sentido, la danza surgen a través de las ceremonias ligadas a la fertilidad. Se tiene documentado en un documento por Navarrete, más o menos del año, déjenme ver tantito, por favor. Este documento es un documento muy antiguo. ¿Por qué se me pierden ahorita estas cosas? Es un documento que nos dio Navarrete, en el cual este documento habla del dios Motobo, luego se dice Matoba, y al final se queda, dentro de los últimos, se queda como Matowe. Es un documento que tiene que ver con el dios Sol, que tiene que ver con la fertilidad. Este documento data de 1597 y se encuentra, pertenece a don Lisandro Coutinho y que lo había heredado a través de su hermano Conrado, más o menos en una fecha de 1836, es una copia manuscrita que hay. Y entonces ahí nos habla precisamente de todo lo que refiere a los calpules, nos refiere también a las cuevas citadas donde se hacían las ceremonias, donde se mataban gallinas, donde se conservaban ciertos rasgos de cerámica prehispánica, ¿no? Entonces, estas ceremonias ligadas a la fertilidad, ligadas a la cosecha, ligadas a las milpas, que eso se refiere también a los calpules, al jefe mayor de una milpa, ¿no? Que ahorita podríamos estar ligándolo con los barrios o con los líderes de las pandillas de parachicos que salen, ¿sí? Entonces, eso nos mueve a pensar que es una danza de fertilidad, es una danza que corresponde al ciclo agrícola, pero que está ligada precisamente a la fertilidad, al vientre materno. En este sentido, el inciso A se va hacia el análisis del movimiento y la coreología individual y grupal. Ahí me voy a detener
casi nada hasta que vayamos a las imágenes. En este sentido, ¿por qué me voy al análisis del movimiento y coreología individual y grupal? Porque aquí, en el ámbito del movimiento, es donde podemos ver que realmente es una danza de fertilidad. Y se denota por el trabajo que hicimos en conjunto con la maestra Mabela Ramírez Quintero. Ella es especialista en biomecánica del movimiento. Y entonces, ella nos habla de las articulaciones sacroiliacas y de los ligamentos y las variaciones de movimiento, así como la articulación del sacro. Y entonces, en este sentido, el movimiento tiene que ver mucho con la articulación, en donde, si es en el caso de la mujer, permite el parto, y si es en el caso del hombre, permite la fecundidad. No me extiendo más porque eso lo voy a ver más adelante. En los espacios, en el inciso B de los espacios sagrados, cuevas y caminos, vamos precisamente a dentro de las imágenes que veremos más al ratito. Lo que es una cueva corresponde a un espacio cerrado, a un espacio donde se hace la ritualidad, donde se hace el guardar, donde se contiene, donde se llena ese espacio, donde es toda la carga simbólica. Y el camino es lo que fluye, el camino es lo que recorre, es el tránsito, es la parte que comunica. Entonces, esta parte que se guarda, luego se comunica y se festeja y se sale y se vuelve a comunicar y se engrandece con lo que se vuelve a encontrar en los espacios sagrados. Para el inciso C, que es la cerámica, nos vamos a lo que es la comida tradicional, a lo que todavía nosotros vamos cargando en este sentido, a la fecundidad de la madre, a la madre tierra, a la devoción. Es decir, si nosotros tenemos alimento en el espacio sagrado, en el espacio encerrado, pues obviamente lo podemos compartir y lo podemos generar más y podemos festejar en un espacio abierto, ¿no? Entonces ahí también se va con la cuestión de indumentaria, porque en el caso del hombre, pues hay una faja que simboliza el ombligo y simboliza el sostener este vientre, el sostener esta carga, sostener esta fecundidad, ¿no? Y en el caso del concepto del inframundo, pues nos vamos a la parte en donde volvemos al espacio cerrado, al espacio sagrado, a lo que es el agua y obviamente a lo que es la luna. La mujer simbolizando la luna en un espacio sagrado, oculto, oscuro, fluido del agua, y en el caso del hombre, en el sol, al aire libre, abierto. En el inciso D tenemos lo que es el comercio, la prosperidad, el recurso, y entonces en esto nos vamos hacia las líneas anteriores que se habían marcado, es decir, por toda la afluente del río Grijalva hay muchas comunidades que se mantienen en común por la cerámica y por los restos arqueológicos. Y de acuerdo a las trayectorias que se manejan con respecto al astro solar, que es lo que mantiene viva esta danza, pues el barrio de Santa Elena podría ser el este, ubicándolo al este de Chiapa de Corzo, y hacia ese lado tenemos las afluentes que van rumbo a Villaflores y que señalan precisamente el Cerro Sagrado del Naranjo en Villaflores, que ahora este año estuvo, por cierto, muy, muy lastimado, y el año pasado por las quemazones que hubo, ¿no? Pero ahí se supone que hay un indicio de
pues no solo de la cuestión ritual o cosmogónica de lo sagrado que era el Soptón Andalumí, ¿no? Del brujo que llegó a curar, de acuerdo a la leyenda en lo popular, al hijo de María de Angulo para que en las aguas, ¿no? De Cumbujuyú, y obviamente nos vamos acercando hacia el lado del barrio de Santa Elena, y ahí nos topamos con el Calpul Mayor, que de acuerdo al documento, pues era el en donde él decía lo que se iba a hacer y cómo se iba a festejar, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de datos que que entran precisamente por el este, en este recorrido del sol del este al oeste. Y bueno, lo que son las rutas de intercambio, pues obviamente todo lo que se va hacia Cala, Izapa, Villaflores, Suchiapa, Chiapa de Corzo, ¿no? Toda esta línea que están algunos arqueólogos precisamente investigando sobre la cerámica doméstica y sobre donde hay vestigios arqueológicos. Y en el inciso E de los recursos naturales, la ceiba, el agua, el sol, pues también tenemos por ahí que lo citan, que la ceiba es la madre, ¿no? La madre de todas los descendientes de, de los oques, de los chiapanecas, ¿no? Y tenemos precisamente el agua que corre, que es precisamente este sentido de fertilidad. El sentido de fertilidad no solo es a cosecha, sino es a intercambio, sino es a comercio, sino es a ser eh, procreador de la siguiente herencia, ¿no? De la siguiente generación. Es luz, es camino, ¿no? Si lo puedes pasar ahora a lo popular, por favor. En cuanto a lo popular, pues tenemos aquí precisamente en todas las casas, pues hay la intención de siempre tener un altar o de tener una imagen religiosa y celebrarla. Esto es lo popular, lo que acontece en el día a día, ¿no? Tenemos a San Sebastián, a San Antonio, a San Jacinto, San Antonio en sus tres versiones, ¿no? El viejito, el consagrado y el nuevo. Las podremos tener y las celebramos. Entonces es una forma de tener algo que permanece en lo ritual, ¿no? Esta conservación. Aquí, en este paso, decimos que lo sagrado corresponde a las formas coreológicas tradicionales y es donde Nereo Nigenda, en su tesis de 1989 y después publicada en el 2005, nos marca unos ciertos procesos que genera el patrón de la danza con sus parachicos. Ahí se hacen los zapateados, se hacen tres en específico, antes se hacían más, una ceremonia que duraba hasta 15 minutos, de 10, 15 minutos, ahora se ha hecho más pequeña, pero en donde se dan los alabados, donde se bendice ese espacio y donde obviamente se taladrea, se percute el espacio sagrado, es decir, se labra la tierra, es decir, se fecunda por el zapateado, ¿no? En el caso de la fiesta, en la Rita, perdóname que te interrumpa un poquito, porque hay algunas cositas que sí me gustaría que las fuéramos comentando si no sí, tienes claro que sí. inconveniente. Mira, por ejemplo, cuando hablas de formas coreológicas tradicionales, el término coreológico, ¿nos explicas qué es? Yo entiendo que es algo así como la coreografía que se da, pero mejor Ok, explícanos, por favor. es todo lo que, bueno, coreología, ¿no? Obviamente todos los movimientos, cómo estudiamos el movimiento, ya sea individual o grupal, ¿no? No es la coreografía que es lo que está escrito, la coreología es el estudio. Entonces, ¿cómo me acerco al Ya. estudio de ese movimiento? Pues a través de las formas que Claro. llevo grupales que se conservan en el cotidiano estar y a través de la forma Claro. en la que se genera un estar de parachico y entonces andar en esa forma grupal. ¿Sí me expliqué? Claro. Ya. Sí, no, sí, sí, totalmente.
Y lo vamos a comprender adelante porque yo ya vi la presentación y veo donde explicas todo esto coreológicamente. Bueno, también quería preguntarte algo que, digo, para quienes únicamente hemos presenciado la danza, que hemos ido a un auditorio, una danza folclórica, en fin, pues no logramos entender todo lo que tiene de trasfondo ritualmente, religiosamente, de sincretismo entre lo prehispánico y lo actual. Y tocaste un término que me pareció sensacional, ¿no? Yo tal vez lo veía en el caso de las danzas africanas, pero no me había dado cuenta, ahora que lo explicas, que la danza de los parachicos lo tiene. Esto que decías de los movimientos biomecánicos con respecto a la fertilidad, en el caso de las mujeres a la maternidad y en el caso del hombre a la procreación, ¿no? Eso has encontrado tú y los investigadores, obviamente, como parte del proceso de una danza invocando la fertilidad, la lluvia, la... Digo, la verdad es que estoy maravillado, seguramente quienes nos están viendo también, todo el trasfondo que hay en esto, ¿no? El asunto del agua, el asunto de las cuevas, por qué hacerlo de día. En verdad, qué interesante, muchísimas gracias Rita. Y bueno, pues nada más quería hacer una acotación. La leyenda cuenta que doña María de Angulo, nos cuentas Sí, claro. la parte anecdótica para que quienes no son chiapanecos o quienes están viendo desde otra parte de la República que tenemos también a quienes reciben, quienes ven entre tejas en otras partes del país, entiendan mejor esto, ¿no? Bueno, Si fueras claro tan que sí. amable. Hay varias versiones, pero todas atribuyen, yo he tenido como 3, 4 versiones, pero todas atribuyen al niño que está triste y que no, que cae enfermo y entonces pues lo llevan a que se alegre, ¿no? Que se alegre y a que pueda recobrar ese movimiento, esa alegría. Entonces lo llevan con el brujo de Nandaviguilla, es el cerro brujo de Villaflores, bueno, él es traído, ¿no? Y entonces pues lo cura en las aguas de Cumbujuyú. ¿Esto a qué nos da? ¿Esto qué nos da pie? Bueno, en el ámbito de México y de México hacia abajo a todo el continente, eh, se nos refiere con, bueno, termino la leyenda porque si no se me va. Eh, lo curan y entonces al curarlo, el brujo al curarlo le da ciertos baños en este Kumbujuyú y entonces para celebrar le danzan el parachico, o sea, la danza para el chico. Entonces, celebran de esa forma, ¿no? Es algo así la leyenda. Pero eso se ha pasado de voz en voz durante mucho tiempo. En este sentido, me voy a la parte de los baños de Kumbujuyú, de esta forma en la que se genera la curación. Y la curación tiene que ver con ejercicios de biomecánica, de ejercicios que tienen que ver con la respiración y tienen que ver con el ejercicio del muelleo en posición vertical, que en este caso lo voy a marcar así por más practicidad. Si nosotros tuviéramos las piernas tiesas hacia adelante, pues una flexión sería esto, pensando en las rodillas y estos en los pies, ¿no? Entonces haríamos esta flexión y estaríamos trabajando pensando que esta es el tronco o la cadera y esto sería la flexión de las rodillas para trabajar el ámbito de que el niño se pudiera mover mejor, ¿sí? Con esto, ¿qué implica? Al ser la parte biomecánica, bueno, pues yo tengo que generar este movimiento y cuando exhalo, inhalo, se extiende y cuando exhalo, obviamente flexiono. Este movimiento, al ponerlo de pie, genera la posición tradicional de la danza del parachico.
Esta, de acuerdo a lo que el mal que tenía este niño, esta atrofia por tristeza, por estar a lo mejor por un mal de frío, ¿no? Puede ser una distrofia leve o una distrofia mayor. Si fuera distrofia mayor, el niño no se hubiera podido mover, pero es una distrofia menor, en el cual al hacer estos movimientos en ciertos días específicos, son 9 días del calendario mesoamericano, entonces en esos días el niño mejora, ¿sí? Precisamente con estos movimientos en unas aguas sagradas, ¿no? En las aguas sagradas de Combujuyún. Entonces, esto nos da a la parte que ahora nosotros conocemos como hidroterapia y que se les da a las personas precisamente para pues mejorar su calidad de movimiento, ¿no? Esta distrofia leve que se da en la cadera hacia las articulaciones se da entre niños entre 6 y 12 años más o menos de edad. Va apareciendo, entonces el niño se va volviendo triste y obviamente al recobrar después de 9 días, pues se le festeja que ha recobrado la salud y entonces se danza para él, ¿no? Eso es, digamos, en un panorama bastante amplio, que hay muchas líneas de investigación para esa, solamente para la cuestión de la leyenda y de ese movimiento, y otras para lo que es la danza y el análisis del movimiento de la danza. Claro. Gracias, gracias. Si quieres, continuamos. Estamos en la danza, lo sagrado, que también ahí había un punto, porque yo he visto que en cada estación o en cada casa está el altar, obviamente con las imágenes de la religión católica, ¿no? Así. Ahora ya nos explicaste de qué se trata, que fue un proceso también de la época prehispánica a la época actual, en que ahora están las imágenes. Durante la colonia, pues se impuso la religión católica. Así. Bien, muchísimas gracias. Adelante, Rita, perdón. Bueno, en este sentido, las formas coreológicas tradicionales pues tienen que ver con la cerámica, con la comida, con el llegar al espacio cerrado y hacer el ritual como este que te comenté que nos menciona Nereo Nigenda en su tesis. Y bueno, cantarle, ¿no? Hacer ciertos alabados que ahorita se conserva en lo popular con guitarra, ¿no? Y que es de cierta forma pues poco convencional, ¿no? Por si lo dijéramos así, que si yo voy a un altar como católica, ¿no? Yo voy al altar y me paro o me hinco frente al altar y ahí hago todo mi ritual. No, en la danza del parachico, sí el patrón entra y hace su ritual, saluda a los anfitriones, pero cuando trabaja hacia la danza se voltea espaldas al altar y es hacia los parachicos donde se genera el ritual, ¿no? El ritual de la danza. Entonces los parachicos reaccionan ante el calpul mayor, ¿sí? Esa es mi interpretación del calpul mayor, o sea, del jefe mayor, de la milpa mayor, del que tuvo más fertilidad ese año, ¿no? Por decirlo así. Luego, si nos vamos al recorrido en un periodo, comenzamos en este sentido, pues si lo decíamos, como viene la trayectoria prehispánica, pues sería desde Villaflores, desde ese cerro sagrado, hasta concluir en Acala, Iztapa, por el otro lado. Pero si nos vamos directamente al espacio de Chiapa de Corzo, a la ciudad, pues comenzamos en un amanecer y terminamos en un anochecer, ¿sí? Comenzamos en el espacio de la milpa, en un espacio cerrado y luego a un espacio abierto, a una convivencia, a un festejo desde lo íntimo hasta lo grande, ¿no? Si antes eran 3 días, luego se fue generando hacia 5 días, 6 días, ahorita vamos en un lapso de 8 días, más o menos, 7 días en específico, ¿no? Y obviamente crece la fertilidad, crece el ámbito del
del regocijo, el ámbito del festejo. Entonces cada vez se vuelve más complejo porque se vuelve un metalenguaje mucho más enmarañado y que no permite a veces ver tan claramente estas formas coreológicas que, pues, que uno como especialista pues logra aterrizar, ¿no? Sí. Tengo una preguntita, maestra, tengo una pregunta. Eh, por lo que entiendo, lo que mencionaste del recorrido prehispánico, entonces estamos hablando de que es una romería, un proceso muy amplio que ahora, al festejarlo en Chiapa de Corzo, como dice, un espacio más pequeño, pues ya se hace en el espacio de Chiapa de Corzo, ¿no? Pero sigue habiendo todavía aquella gran romería y aquel recorrido sin que tenga estos visos turísticos de presencia de gente ajena que es espectadora. ¿Sigue ocurriendo? Realmente no lo sé. Sé que hay muchas peregrinaciones, ¿no? Eso, ajá, Hay peregrinaciones y ya, antes, sí pues es. obviamente era el río Grijalva, precisamente a través del uso del mecapal, por ahí hay un artículo en Arqueología de México, ¿no? El uso del mecapal, eh, porque si bien se iban las rutas por el río utilizando las balsas, utilizando canoas, cuando había estos cierres de ríos porque había una represa natural o lo que fuera, entonces se tenían que bajar y se ponían en mecapal y había un parador que marcaba ahí el punto donde se tenían que bajar para seguir a la montaña o tenían que seguir hacia el recorrido. Entonces eran las rutas anteriores que se movían donde llevaban el intercambio del cacao, del maíz, de la tela y que ahorita en Chiapa de Corzo, en lo popular, dentro de lo comercial, porque vamos a hablar de lo tradicional, de lo popular y de lo comercial. Dentro de lo comercial tenemos gente que llega que se a vender las colchas, ¿no? Que si llega a vender los productos X de cualquier país, porque pues ya se inundó, ¿no? Pero también está la parte de Juchitán, que siempre había una colonia en Chiapa de Corzo, hacia el lado de, está por el barrio de San Antonio, más allá está la iglesia, ahorita no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero esa era la zona donde se asentaba el grupo de Oaxaca. Entonces sigue habiendo un intercambio comercial y también la gente que baja de las comunidades en el momento de la fiesta para vender sus productos. Entonces sí hay un intercambio todavía permanente dentro de lo popular. En lo tradicional, te digo, no lo sé, sé que hay peregrinaciones, pero no me he evocado a ir a las peregrinaciones como tal en, en los momentos de la fiesta, porque obviamente estoy en la fiesta. Claro, ok. Gracias, gracias Rita. En cuanto a la comida, bueno, pues tenemos esta cuestión que todavía se conserva todavía la cerámica tradicional, ¿no? Y que la usamos. Eso es don Rafael Nanguyuri, hace todavía la cerámica tradicional y entonces la porcelana, como le llaman, ¿no? Y la ocupamos y es como decir, bueno, pues ya vamos por nuestra, por nuestra pepita y obviamente sacamos la pepita con la tortilla y pues no la comemos, pero estamos exactamente haciendo la cueva, la jícara, lo sagrado que es el alimento y lo estamos metiendo para nosotros, ¿no? Para tener esa fuerza, para esta vitalidad, ¿no? Para este camino, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos utilizando una cerámica tradicional, ¿no? Una cerámica que se ha perpetuado ahí, ¿no? Y bueno, todo el proceso de la organización social, de quiénes elaboran la comida, cómo se genera el ritual en el espacio sagrado, no en lo popular, sino en el espacio sagrado, cómo se genera precisamente cómo comer la comida tradicional. Entonces, si nosotros tenemos una simbología en el cual el petate es sagrado, aquí el chamarro o el zarape
es sagrado y es donde ponemos la base y encima ponemos los alimentos o encima ponemos al niño o encima ponemos la máscara, todo lo que no debe de tocar el piso. Entonces es sagrado, es nuestra comida, es nuestro, ahora sí que lo que nos está nutriendo está encima de ese chamarro, está encima de ese petate, dentro del espacio sagrado, ¿no? De ahí si nos vamos a la organización de la danza, pues volvemos a esta parte de los calpules, ¿no? Que podríamos simbolizarlos como los barrios o las pandillas. Normalmente el calpul mayor, como yo le podría decir, a la parte donde está el patrón de la danza y que la mayoría de los parachicos acudimos a cambiarnos en casa del patrón, ¿sí? Él es un jefe de pandilla o es un calpul mayor, ¿no? Es el que liderea y es el que va haciendo todo el recorrido. Pero también hay otras familias o amigos que se reúnen en casas de una sola persona y ahí se van a cambiar. Ahí hacen todo su ritual, llevan su... Se me fue el nombre. Bueno, llevan su envoltorio, que es... ay, se me fue el nombre, me van a matar. Pero se lleva el envoltorio precisamente cubierto del chamarro, se lleva cargando, tú vas y te cambias en la casa de donde fuiste citado. A lo mejor vas solo y te vas y cambias, pero no te cambias en un espacio abierto, te cambias en un espacio cerrado. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la organización de la danza. También tenemos una estratificación de la danza. Nosotros podemos decir... ¿sí? Tengo otra preguntita. Ahora que veo pandillas, ocurre que cada pandilla o cada tribu, podríamos decir, hace sus recorridos y todo el proceso religioso, popular, folclórico. Pero, ¿qué función tiene de que no se reúnan todos y hagan una procesión, sino que sea por pandillas? ¿O hay encuentro de pandillas, hay competencia entre ellas? No, no hay competencia. Cuando es el patrón, Okay. la danza es el patrón y todos los parachicos. Sin embargo, cuando se sale por pandilla, o sea, hay un líder, o sea, obviamente si son 5,000 personas, el patrón no puede hablarles a 5,000 personas en su espacio donde tiene la máscara del patrón, ¿no? Que es específica del patrón, donde tiene la guitarra, donde tiene el tambor y el carrizo. Es un espacio muy pequeño, que se delimita muy pequeño. Entonces, pues, entran los jefes de pandilla y son como los capitanes de la danza, de sus propias pandillas. Entonces, si el patrón dice, porque eso lo dice todo el tiempo, ¿no? Por favor, evitemos estar sentados, evitemos el traguito moderado, que no se vea, sigamos la ruta. Vamos a pasar primero, si es por San Jacinto, obviamente se genera el recorrido hacia esa línea. Si es hacia, digamos, si es a San Sebastián, se hace algunas partes no tan primordiales de San Jacinto y de otros barrios, San Antonio, pero siempre se visitan a los santos principales y de ahí se aboca hacia un barrio o se aboca hacia otro barrio durante todos los días del recorrido. Los jefes de pandilla tienen a cargo a su pandilla para irlos controlando. Es como irles, a ver, no te me vayas por allá, ¿no? Es como ir manejando la situación dentro de un grupo mayor. ¿Sí? Ya. Entonces, a lo que ¿Y el patrón lo es durante toda su vida o al tiempo en que decida renunciar? ¿Y quién lo releva? ¿Eso es hereditario de la familia o de algún jefe de pandilla más destacado? se supone que es vitalicio. Se supone que es vitalicio y se supone que se genera dentro del ámbito del consejo del patrón, del consejo de, obviamente, de los parachicos antiguos. Por eso hay una estratificación de la danza y es importante que se vuelva a retomar, ¿no? En el sentido estricto
de saber quién es, como cuando nosotros, como bailarina escénica, yo reconozco a mis maestros, entonces les doy un valor, porque ellos son los que me formaron. La En jerarquía, este claro. caso, en lo tradicional, se reconoce a los parachicos antiguos, ¿no? Los parachicos antiguos pueden estar en dos partes de la danza, o están como laterales o punteros, ¿no? Que son de acuerdo a las formaciones que vamos a ver, o están cerca del patrón, digamos de los parachicos antiguos, pero que son no tan grandes, ¿no? Están cerca del patrón. Entonces, ellos son los que van cuidando al patrón, ¿sí? Y sobre eso se habla y hay un cuidador, digamos, cuidadores más grandes adelante y a los lados. Entonces van haciendo esta como caminata conjunta, pero como si fueran unos lazos invisibles, unas cuerdas invisibles que van rodeando todo eso, que no se deben de salir, ¿no? Entonces, esos rangos son importantes porque digamos, yo puedo ser un parachico digamos, principiante, y entonces puedo estar cerca de un parachico mayor en la punta, y después le voy a decir, ay, ¿sabe qué? Me quiero ir metiéndome más adentro. Entonces él te va explicando de cómo te metes, porque no puedes llegar directamente a meterte exactamente donde parece una eslama allá adentro que se está moviendo toda la masa, así como se ven las manos, así se ve al unísono. Entonces, aunque vayan con sus propias variantes, porque aquí es muy fuerte la energía. Entonces, así como llegaste y si no sabes entrar, sales repeliendo, ¿sí? Entonces, tienes que saber el movimiento para poderte meter y llegar hasta ahí y saberte mantener. Y el que se sabe mantener, obviamente, es para chico, Ya, ¿no? claro. Ya. Si no estás hasta allá caminando, o vas allá a lo lejos, Sí. o ya te Existe un cansaste, orden hay un bien trazado y hay un orden. Por eso bien establecido. pero no se había estudiado. Sí, eso es lo que veo, que eso es muy reciente, o sea, es un terreno de la antropología dancística que estás incursionando. Rita, ¿se tiene cuantificado cuántos son los patrones, los nombres de ellos? Seguramente sí hay un censo, ¿no? Hubo, sí, está, bueno, don Arsenio, don Úrsulo, ay, lo tengo registrado en mi Sí, tesis. pero no, pero aproximadamente Son como 6, 8, seis, siete patrones que han habido. sí, Y y luego viene la toda esta tropa. línea es de, te digo, es vitalicio. Y a partir de don Arsenio Nigenda Tagua, se vuelve hereditario, ya queda en su familia. Ya. Aunque todavía eso dependerá de las costumbres de Chiapa de Corzo, si sigue así o si cambia el patrón. En este sentido, un patrón debe tener ciertas cualidades para poder estar como patrón. Obviamente ser un líder nato, saber los alabados, saber tocar la guitarra, el carrizo, saber bailar, tocar el tambor, haber pasado estos cargos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de generar para, para tener este ranking dentro de la estratificación. Claro. Bueno, seguramente adelante nos vas a hablar de ello, de los instrumentos musicales prehispánicos que se utilizan todavía, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ya, adelante. Ok, Gracias, bueno, Rita. de los elementos utilitarios, pues ahí nos vamos. Precisamente en el área de la danza tenemos que mencionar 4. Y estos 4 pues tienen que ver con la banda roja que se utiliza o antes podría ser una banda roja, incluso no tejida aquí, puede ser tejida por Oschuk, ¿no? O sea, desde allá, de lana o de algodón bien gruesa, un chinchín o sonaja de morro, ¿no? Puede ser una máscara de madera, ¿no? Eh, y obviamente la montera. Todo esto ha tenido sus variantes en el tiempo, ha habido modas, ¿sí?
Está la moda de manta, está que yo le llamo parachico antiguo, está el parachico tradicional 1 y el parachico tradicional 2. El parachico tradicional 1 es el que ya se viste como de caporal con sus pantalones topeca y una camisa, no importando de cuál, ¿no? Pero sí de manga larga, todavía a veces con su faja, ¿no? Y a veces con uno o dos listones, un listón o dos listones cruzados aquí, su chamarro, ¿sí? Y su zarape de color, ¿no? En el caso ya de un parachico tradicional 2, pues ya nos vamos a lo que es, ya utiliza la chalina, ya no utiliza la banda, ¿no? Y ya utiliza más listones. También puede utilizar la sonaja de lata a través de los mismos recipientes del pozol metálicos, que para conservarlo frío también, se ponían dos juntos, se sellaban y entonces se generaba el sonido del chin chin como más fuerte. Y el parachico contemporáneo, ¿no? O el parachico extravagante, como le llamo yo, el que utiliza ya chalinas con lentejuelas, incluso unos guantes de Michael Jackson, ¿no? El que ya modificó hasta le hace como cuernitos a la barba por aquí, ya pidió su barba distinta, le hace bigotes como de Dalí, ¿no? Ya otra serie de cambios que tienen que ver con lo vistoso, ¿no? Ahí va el parachico verde, ¿no? El parachico que va de morado así con brillitos, ¿no? Entonces, esas 4 variantes he notado en todo este transitar. Y en el caso de los instrumentos musicales, solo han variado en el sentido de que antes salía el pitero y un tamborero. Y ya después, un segundo pitero y un tamborero o dos tamboreros, por la cantidad de personas que se generan durante el recorrido y también por lo cansado y obviamente como hay mucho más gente, se tarda mucho más en recorrer, entonces pues hay que cambiar a las personas. El hecho de que estés trabajando esto durante todo el día es, 1 hora es matador para los tendones, así, nada más físicamente, ¿no? 1 hora para estar soplando, necesitas mucho pulmón, ¿no? Para estar trabajando, entonces sí necesitan relevos. Es una cuestión más de física, ¿no? Por las circunstancias. Si quieres, le vamos. Ahora sí. Pues aquí tenemos la estratificación, como lo íbamos diciendo. Nos vamos al análisis, ahora sí, del movimiento como tal. Tenemos al patrón de la danza. En este caso, ahorita está el maestro Guadalupe Rubicel Gómez Nigenda. Tenemos a él. Tocó en su momento, era acompañante de su tío, tocó también pito y tambor, ¿sí? Tenemos a un pitero segundo y tenemos a 2 o 3 tamboreros, ¿no? Dependiendo de... los símbolos que están a un lado son los que yo puse, los saqué en el 2018, el patrón de la danza. Le pongo el circulito con un detonante rojo en medio porque es la flor que distingue al patrón. Es la única montera que debe llevar una flor, ¿sí? Y bueno, puede llevar una o puede llevar una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. La central obviamente es la del, precisamente donde nosotros hacemos la conexión y pasa nuestro cuerpo y pasa la energía directamente hasta el piso de nuestra cabeza, hasta el piso y viceversa. Entonces hay una comunicación directa entre el cielo y la tierra y por eso se mantiene esa conexión, la del medio. Casi una ceiba andante. Exactamente. De ahí el tamborero, ¿no? Que es el siguiente rubro. El pitero los voy señalando con 2 baquetas y un circulito más pequeño, un pitero con pues una flautita, ¿no? De ahí me voy a anfitriones, en el caso de hombres y mujeres, señalados mujeres con 2 líneas y, si no me equivoco, hombres con 2 líneas y mujeres con una línea, si no me equivoco hasta ahorita, porque en la siguiente lo debo de checar bien.
La C lo pongo como turismo o población adjunta, ¿no? Los parachicos cuidadores son las gentes que están más cercanas en el recorrido al parachico mayor o al patrón de la danza, pero que también pueden tener sus propios calpules. Y entonces cuando estamos en un espacio interno, si nosotros viéramos desde vista de planta como arquitectura, si nosotros viéramos el espacio, estarían estratificados por calpules a la hora de hacer estos pequeños rituales dentro del espacio. Y a su vez, un calpul mayor, obviamente, al estar en ese mismo espacio, ¿no? O sea, es como una concentración grande de parachicos. Eso es lo que se ve ahorita, ¿no? Lo que se ve, no lo que se hizo más o menos en 1960 o algo así, que no había registros y que yo no he podido tener acceso a esa información. De ahí genero pues los parachicos, bueno, los grupos de parachicos que van por calpul o pandilla o solos, y lo que mencionaba hace rato, los parachicos punteros, que pueden ser iniciales, que son los mayores, pero que pueden contener a parachicos iniciales, ¿no? Y también pueden contener a parachicos mujeres, parachicos niños, ¿no? También parachicos hombres. Y la luchita, que es el acompañante dentro del recorrido, y que recientemente, bueno, a partir de 1999 se incorporó ya formalmente, o del 2000, ya se incorporó formalmente en el recorrido como acompañando al patrón, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que podemos tener como estratificación de la danza. Sí, me gusta pasar, por favor. Bueno, aquí me voy en la primera, donde dice grupo grande de danzantes. Del lado izquierdo tenemos a los parachicos punteros. Entonces, sí lo tengo como hombres con una sola línea. Entonces, ellos van casi todo el tiempo mirando hacia enfrente, ¿sí? Hacia dónde va la danza. El recorrido va de acuerdo a cómo va la flechita. Atrás o hasta el final van el patrón con su músico y los tamboreros. Y en el grupo grande, pues obviamente es un grupo muy grande de parachicos, va pues todos los parachicos hacia distintos frentes, por eso no los pongo, por eso señalo nada más los punteros ahí, ¿no? Esos van en referencia porque ellos ya deben de saber el recorrido. Entonces, aunque el patrón nos dé una indicación el día 15 o el día 17 por dónde seguir, ellos ya vamos por aquí, hay una nueva, nos vamos a detener en tal lado. Entonces ellos saben dónde detenerse y ahí se detienen. El que es despistado se sigue y el que no sabe se sigue de largo, pero el que está de puntero sabe dónde se tiene que entrar. En la parte de en medio tenemos a los parachicos laterales o en diagonal, que son los que nos ayudan cuando tenemos que girar. Y entonces nos hacen una señalización con la mano, o nos dicen por acá, o les dicen por allá no, a los punteros, y entonces se regresan y acompañan y hacen que el recorrido se genere hacia el lado que va precisamente que se indicó, ¿no? En esta parte tenemos muchísimo a los que se van integrando, digamos, en la primera tenemos como a los grandes y a los iniciales, a los niñitos que van intentando, ¿no? Los más pequeños, para que no se vayan aburriendo ni se sofoquen tanto, sino que vayan acompañando. En esta parte que son los laterales, aquí ya van donde van los jovencitos, yo me quiero probar, entonces se meten al grupo mayor y se salen cuando ya no encuentran cómo y se salen a que les corrijan la máscara por si les aventaron un codazo, por si no pudieron entrar, por todo, entonces salen y buscan a la familia, es decir, al acompañante, ¿no? A la luchita o al que va siguiendo el recorrido. Y en la última, a ver dónde está, en la última pues tenemos a todo el grupo mayor, el grupo central, en donde precisamente delimitamos a los grupos, a los cuidadores, que son entre 5 y 6 parachicos de gran tamaño, fuertes, y también que ya han estado durante mucho tiempo en la danza, que ellos van siempre viendo al patrón y cuidando al patrón, ¿sí? Y
los otros parachicos que están en movimiento están viendo a distintos espacios, a distintos frentes, porque su propio movimiento, su propio balanceo, su propio paso, su propia pisada, que se tiene una pisada de camino, les hace generar en el ámbito de la coreótica y del espacio propio, les hace generar un balance en el estar en, vaya, en acuerdo o en acorde a todo el movimiento general. Las que están señaladas en vacío, que no están rellenadas, son para chicos mujeres, según mi apreciación, ¿verdad? Hay muy pocas mujeres, habemos más, pero hay muy pocas mujeres todavía durante el recorrido, ¿no? Predominan los hombres. La siguiente, por favor. En el ámbito del tiempo, ¿no? Del transitar en el tiempo, podemos ver que desde el registro de 1998 que hice para la tesis, de la cual me titulé como ejecutante, pues había un recorrido demarcado y había estratificado claramente dónde iba la danza y dónde iba el pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo iba al lado, iba acompañando y la danza se respetaba completamente. Para el 2010, que ya está la declaratoria, ya tenemos algunos elementos que generan, digamos, una visión como más estandarizada hacia lo global, en el ámbito de las formalidades, de cómo debería ser. Entonces, bueno, pues si antes decíamos que había un acompañante, pues ahora hay que ponerle el acompañante, entonces le pusimos el acompañante y está con el número 6 en la línea de hasta abajo, pegada al patrón, exactamente. Esta es la Luchita, ¿no? Que está ya demarcada como personaje dentro de la danza, ¿no? Sin embargo, ya tenemos también algo más público atrás de la danza y también tenemos unos elementos que ya van como carritos de venta o puestecitos que la gente va poniendo porque ve que pues se genera venta y que se genera pues consumo, entonces se ponen ahí, pero ya interfieren en el recorrido de la danza. Ya hay gente que se mete dentro de la danza, por ahí tenemos una C, que ya está dentro de la danza, una o dos Cs, una del lado izquierdo lateral. Tenemos ya Cs que se metieron ahí, público o turistas que se metieron a tomar la foto y demás. Y ya para el 2018 tenemos realmente una cuestión de ya invasión a la danza, porque ya se meten en el recorrido los carritos de venta y también tenemos el público que se mete. También tenemos unos triangulitos por ahí que ya a través del consejo, como ha visto que ha crecido en demanda y en acercamiento a la danza, pues han pedido ayuda de civiles que se visten como parte del consejo del patrón y entonces los triangulitos van diciendo, por favor, háganse un lado, no se metan, ayuden al recorrido, quítense, no tomen, levántate, ¿no? Quiten esa moto, aunque se hace una serie de estrategias entre municipio y danza, ¿no? Sin embargo, pues obviamente queda muy corto ante la vorágine de personas que llegan, ¿no? Eso Claro, es lo que... claro. Rita, tengo que confesar que en el 2018, mira, me acabo de ver, aquí estoy. Yo no sabía todo esto, cómo había que respetar, por ignorante estaba allí, no por abusivo, te lo puedo asegurar. Pero en verdad, qué importante conocer todo este proceso, este ritual, estas costumbres, pues para no interferir, me parece muy grave esto. Mira, o sea, en el 2010 lo registraste, ¿no? Y en el 2018 ya están adentro, adentro. Sí, El irrespeto que se da. estoy demarcando el espacio como un rectángulo medio cortado, sin una línea. Es exactamente la trayectoria de una calle, Claro. ¿no? Sea el espacio que sea, eso es lo que nos da. Antes había espacio para bailar, ahora ya casi no hay.
incluso a mí para mí, el 2018 yo que salí un día, pues casi fui, ahora sí que aventada a uno de los anafres, o sea, de milagro no me quemé, Tatemé, no me tatemé, no, como no me decimos. quemé, sí, así es. Sí, sí, es que es sumamente concurrido. Justamente yo estuve, creo, en el 18 y vi todo esto. Estuve de día, estuve de noche, pero pues no alcanzaba a interpretar lo importante de todo esto que nos estás platicando, ¿no? Algunas cosas me había preguntado, las sabía, pero creo que es importantísimo que el municipio, que, que el Instituto de Cultura, que el gobierno del estado, turismo, participen en difundir esta información para que la conozcamos y no dañemos el aspecto tradicional del evento, ¿no? Del Fíjate, suceso, del ritual. es muy importante lo que mencionas porque antes había espacio para danzar. Entonces se conserva la pisada de son de camino. Por eso la pisada de son de camino es cada vez más difícil de hacer porque incluso cambia la forma del estar. Entonces al cambiar la forma en el momento en el que cambia la forma del estar dentro de la danza, cambia el significado de la danza. Entonces, aunque la danza se siga llevando y tenga sus propias manifestaciones cotidianas, el estar ya no va a ser el mismo, el transitar ya no va a ser el mismo. Entonces, el sentir del parachico no va a ser el mismo. De hecho, del 2018, muchos parachicos empezaron a dejar y solo recorrían ya muy pocos trayectos para chicos antiguos. ¿Por qué? Porque ya no podían bailar, ¿no? Entonces, es importante esto que mencionas, ¿no? Sí, claro. Mira, y lo que pasa es que hay ejemplos, pues, en el país que han ocurrido. Eh, Hubo un tiempo en que ese maravilloso festival cervantino se convirtió en la gran cantina del país, así lo comentaban, yo lo escuché en constantes ocasiones, estando allí, lo veía, o sea, se iba gente, los chavos, sobre todo los muchachos, ávidos de fiesta, de fin de semana, inundaban, en verdad, de torrentes de alcohol los eventos culturales. Bueno, en el caso de los parachicos me tocó verlo en el 2018, en el 2019 también, que mucha gente llega, jóvenes también, no voy a estigmatizar por supuesto, pero en general llegan en la noche a meterse al carnaval, a meterse a la fiesta, a meterse al reventón, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Digo, no podemos ser mochos ni podemos ser retardatarios en el sentido de que esto no va a cambiar y se va a mantener incólume, ¿no? El proceso es natural y es como un río y va su afluente y va arrastrando tradiciones, cosas, hojarasca, en fin, pero sí de alguna manera yo creo que la información puede ayudar mucho para que la gente esté consciente y diga, bueno, vamos a ir a divertirnos así como nos hemos divertido en los últimos 2 años, pero vamos a respetar el espacio sagrado, por decirlo de alguna manera, y vamos a acompañar en los recorridos que nos quedan así, ¿no? Un acuerdo. Porque Ahora, si no, entonces sí va a ser un desastre, lo que dices. Imagínate, dentro de 12 años ya no hay el espacio para los pasos que debe darse, rituales sagrados, pues tremendo. fíjate que en este sentido, ¿por qué se le llama espacio sagrado? Precisamente hace rato, pues vimos toda la diferencia entre lo tradicional y lo popular. Aquí, ¿qué es lo popular y qué es lo sagrado? ¿No? Lo sagrado es la misma calle. ¿Por qué? Porque vas recorriendo también el sitio arqueológico. Vas recorriendo. Chiapa de Corzo es todo un sitio arqueológico. Vas recorriendo también un espacio colonial donde hay imágenes sagradas. Y entonces, ¿por dónde transitas? Pues por las calles. Entonces, no solo estás pisando un espacio encerrado, que es lo sagrado, digamos, el sitio como tal, sino también el transitar, porque abajo de todo ese estar colonial, hay otro sitio más. Entonces, me estoy moviendo por ese espacio, le debo de tener Claro. respeto Qué a ese. maravilla, eso me parece fundamental, que hace mucha rima con los temas que hemos platicado en el aspecto arqueológico en este programa, ¿no? Sí, En verdad. Estoy pensando en el título de una de las obras de Carlos Fuentes, Los días enmascarados, ¿no?
Chacmol, están allí la presencia todavía de los dioses prehispánicos, no solo zoques, que siempre hemos tenido la idea de que son solo zoques en Chiapa de Corzo, no, hay otros asentamientos y otros pueblos que hemos ido descubriendo gracias al trabajo arqueológico del doctor Linares que estuvo aquí con nosotros. O sea, me parece maravilloso cómo se van conjuntando, entrelazando todos estos temas. Y de uno llega al otro, del aspecto prehispánico al colonial, las imágenes que dice sagradas de la época colonial, está el espacio sagrado sobre el que se camina, que es prehispánico y colonial también. No, qué maravilla. De veras, Rita, gracias por esta charla, qué maravilla. Procuraré ya no interrumpirte mucho, pero se me hace difícil. Surgen tantas dudas e No, inquietudes, pero está bueno, bien, ya o sea, iremos poco a poco. Gracias. es una cuestión en que en México, o sea, en ciernes, en los estudios del ámbito de la antropología de la danza, del análisis del movimiento para la técnica de danza folclórica son a partir de 1960 y a partir del 2000 son las publicaciones, imagínate. O sea, ya cuando empiezas a tener Qué entonces cosa, sí. esto es así como que lo expones y dicen, ay, no, o sea, a pantalla, pues, ¿no? Pero es el No, conocimiento pero ahí, sí, claro, es la representación, claro. ¿no? No, es que imagínate todo lo que necesitamos saber y los investigadores y los académicos que se pongan a trabajar en esto como tú lo estás haciendo con el caso de los parachicos. Imagínate, las danzas tradicionales en Carranza, antiguo San Bartolomé de los Llanos, con la invocación a la lluvia, ¿no? Estoy recordando que en Comitán también eh, se recuperó una danza tradicional tojolabal que se había perdido y ahí está recuperada, pues hay que difundirla. Y por cierto, y dejemos constancia para la posteridad de esta información. Y bueno, en cada uno de los lugares del estado hay tantas danzas folclóricas que también han padecido cierta estigmatización por parte de la cultura seria de élite, pero que en realidad yo lo veo, fui director de Casa de Cultura, de Centro Cultural muchos años, y veía la gran ilusión de las mamás viendo a los niños bailar danza folclórica. O sea, la danza es una presencia diaria en todas nuestras comunidades. Pues hay que conocer antropológica, estéticamente, técnicamente, nuestras respectivas tradiciones dancísticas.